Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video más. Además de las groserías, generalmente las primeras palabras que aprendemos de una nueva lengua son hola y adiós. Y aquí te presento algunas frases muy comunes en náhuatl. Yo creo que para tu aprendizaje te recomiendo que repitas después de mí. Vamos a empezar con las frases comunes. Miak tasokamatik, muchas gracias. Nimis neki miak, te quiero mucho. Kenin timonotza, ¿cómo te llamas? Nehua nimonotza Mel Mora, yo me llamo Mel Mora. De Cantihuitza, ¿de dónde vienes o de dónde eres? Tehua titekiti o tiumachtia, ¿trabajas o estudias? Ni mañana, tengo hambre. Cabe mencionar que también encontramos palabras de bienvenida. Y las palabras de bienvenida son Shipano tehuatzin, pase usted. Shinesh tapopolwi, esta palabra significa con permiso o disculpe usted. Kuali shiwalaka, bienvenidos. Tengo otras frases que son para usarlos en una despedida. Shitakuakan kuali, esto es cuando estás comiendo y te vas, te sales de la fonda o de la cocina y significa buen provecho. Tasokamatik titech itako, tasokamatik titech itako, gracias por su visita. Shimokepa niman, vuelva pronto. Mahualio tishikpia, que tengas buen camino. Timuitaske, nos vemos. Mañoya, me voy. Timomati mosta, nos vemos mañana. Y bueno, creo que empecé un poquito mal este video. También está la parte de los saludos. Los saludos son Kualitonan, buen día. Kualitiotak o tiotake, buenas tardes. Kualitayoke, buenas noches. Estas son algunas frases que más se utilizan en náhuatl y que probablemente sean las frases más fáciles de aprender o las menos difíciles de pronunciar, siempre y cuando lo practiques del diario, viendo mi video, repitiéndolo una y otra vez y repitiendo después de mí. Recuerda que la cultura está en manos de quien la cuida y quien la valora. Si crees que este fue un buen video, por favor dale like. Pero si estás convencido de que algunos amigos tuyos también quieren aprender, no olvides compartirlo en tus redes sociales, principalmente en Facebook, que es un lugar en donde, bueno, en esta plataforma creo que puedes etiquetar a 99 personas como máximo. Entonces pues más gente me va a poder ver. Al compartir el video me ayudarás a que más gente pueda ver mis videos y se suscriban a mi canal. Y si tú aún no estás suscrito, pues ¿qué esperas para hacerlo? Creo que está aquí en una ruedita, un circulito en donde dice suscribirse con mi foto. Ahí le pasas el mouse y pues te aparecerá suscribirse y te suscribes. Si quieres que yo haga un video sobre algún tema en especial, por favor no olvides compartirlo o comentarlo aquí abajo en la caja de comentarios. Y recuerda que entre más comentarios y más videos compartidos, me ayudas a motivarme un poquito más para que yo pueda seguir haciendo videos cada semana. Y bueno, gente de YouTube, hasta aquí el video de esta semana. Espero de verdad que este video les haya agradado mucho. Y bueno, sin más por el momento, nos vemos a la otra semana. Bye bye.